Capítulo quinto. La conciencia y su manifestación. 3 posibilidades. Para terminar de comprender la cuestión de los niveles de conciencia, podría ser útil observarla desde otra óptica. Este capítulo se dedica a describir los 3 grandes niveles de manifestación de la conciencia en el mundo animal y humano. Así, la conciencia se manifiesta en 3 niveles o estadios: conciencia simple, conciencia del yo, conciencia cósmica, unitiva, mística. La conciencia simple es la que poseen los animales. Es sólo inmanente y no tiene acceso a la trascendencia. En esta conciencia uno no puede salir de sí mismo ni mirarse como testigo. La conciencia del yo es el nivel predominante en el ser humano en la actualidad. Con ella comienza el acceso a la trascendencia, porque esta conciencia es inmanente y trascendente a la vez. En este nivel, el individuo no solo es consciente de su cuerpo o de los árboles que están ahí afuera, sino que puede reconocerse como una entidad independiente del resto del universo y empezar a observar sus propios estados y procesos mentales como objetos de la conciencia, como se observa cualquier otra cosa. De alguna forma, el ser humano puede salirse de sí mismo y decir: creo que lo que pensé es verdad, sé que es verdad y sé que es verdad. El lenguaje complejo va íntimamente ligado a la conciencia del yo. Es el sistema objetivo construido sobre la subjetividad de esta conciencia. Son como las 2 caras de una misma moneda. La conciencia cósmica, unitiva, mística, supone una evolución sobre la conciencia del yo, como ésta lo es sobre la conciencia simple. Las 2 anteriores siguen existiendo, pero la conciencia cósmica las incluye y las trasciende. Véase lo que se explica acerca de la naturaleza holónica de la realidad y las propiedades de los holones en el capítulo 6 de este libro. La conciencia cósmica es una y unitiva, no fragmentada como la del yo, y comprende la vida y el orden del universo. Explicar esta conciencia desde el lenguaje no es tarea fácil. Como ya se vio, está más preparado para tratar con la conciencia del yo porque se sirve de conceptos, y la conciencia cósmica está por encima de los conceptos mentales. Además de la intuición de unidad, se da en esta conciencia una iluminación intelectual que, por sí misma, sitúa al individuo en un nuevo plano, o mejor dicho, en una nueva dimensión de existencia. Se podría argumentar que hace a los seres humanos que la poseen ser como de una nueva especie. Verdaderamente, la clasificación tradicional de 3 niveles, mundo vegetal, mundo animal y mundo humano, puede resultar ya insuficiente. Es posible que una clasificación de 5 niveles sea más orientadora. Mundo vegetal. Mundo animal sin segunda capa del cerebro, es decir, sin capacidad emocional. Insectos, algunas aves, anfibios, reptiles
etc. Mundo animal con capacidad emocional, perros, caballos, delfines, etc. Mundo humano con conciencia simple y conciencia del yo. Centauros, término que designaría a un ser mitad animal, mitad hombre, que se emplea para describir a los humanos menos evolucionados, que todavía usan mucho su parte animal, el instinto y las emociones, además de la racionalidad. Mundo humano con conciencia cósmica. Otros síntomas de la conciencia cósmica son la elevación moral, el gozo interno, la paz casi masticable, la sensación de inmortalidad, la comprensión de la perfección de la creación divina en su totalidad y del propósito del universo, la pérdida del dualismo mental y también del miedo, que es lo contrario al amor. Solo una experiencia personal de vivir con esta conciencia puede explicar bien en qué consiste. En su defecto, es posible estudiar los escritos y testimonios de aquellos que la han alcanzado para aproximarse a su comprensión. En la actualidad se está acelerando la expansión de la conciencia cósmica en los seres humanos de acuerdo con el propósito del universo, la evolución creativa. Y es de esperar que cada vez más personas se instalen en ella. Se puede recordar aquí la idea de los campos morfogenéticos y la masa crítica a alcanzar para que el cambio se produzca de forma más generalizada en la humanidad. Benedicto XVI exponía esta idea en La sal de la tierra. Explicaba cómo un número reducido de personas evolucionadas podría actuar como la levadura en la masa. Esta es la conciencia del intelecto suprarracional, es decir, intuición y no concepto. Para verlo con más detalle, recuérdese que existen 4 estadios en el intelecto: mente perceptiva, mente receptiva. Tanto la mente perceptiva como la receptiva forman parte de la conciencia simple. Mente conceptual, que incluye los 2 anteriores y les añade algo nuevo, el concepto conciencia del yo. Mente intuitiva, es decir, conciencia cósmica. Esta última es la mente que permite, sin limitaciones, la perfecta expresión del alma en el mundo material. Posee un nivel vibratorio más alto que las 3 anteriores. Así pues, el instinto y la emoción son prerracionales, el concepto es racional y la intuición postracional. La conciencia cósmica no considera el cosmos como una materia muerta gobernada por leyes rígidas y sin propósito definido, sino como algo espiritual, inmaterial y profundamente vivo. Comprende que ningún mal podrá existir en la creación, porque ésta no se le va al absoluto de las manos. También comprende los procesos de aprendizaje del universo, que no son lo mismo que el mal. Muchas de las cosas que comprende quien posee la conciencia cósmica pueden parecer absurdas e incomprensibles para la conciencia del yo, más anclada en la realidad material que se percibe a través de los sentidos y de la mente racional.
El nacimiento de la conciencia cósmica es muy parecido al de la conciencia del yo sobre la conciencia simple. En las manifestaciones más elevadas de la conciencia del yo, la mente se va cargando de conceptos cada vez más complejos y numerosos, y de repente, cuando las condiciones son favorables para manifestar esta potencialidad, la fusión de algunos de ellos y sus elementos morales ocurre. El resultado es una intuición especial, así como el asentamiento de la persona en la mente intuitiva, o en otras palabras, en la conciencia cósmica. La evolución de la mente es uniforme. La mente receptiva está compuesta por muchas percepciones. Un concepto surge de numerosas recepciones. Y la intuición se construye a partir de un gran número de conceptos. Una persona que tenga conciencia cósmica usará la del yo, que sigue disponible para ella, al igual que la simple, para funcionar de manera práctica en la vida y para comunicarse a través del lenguaje, pero siempre bajo la iluminación de esta nueva luz. El acceso a esta conciencia no es arbitrario, es un don disponible para todos, al que se accede cuando uno se hace correspondiente con recibirlo. Para ello, sí se requiere una personalidad evolucionada y perfeccionada en la conciencia del yo, lo que supone un cierto grado de paz adquirido como condición previa a su aparición, como regla general. Esto no quiere decir que en el universo no pueda haber excepciones, porque en él todo es posible. Por ejemplo, el caso de San Pablo. Si el relato es cierto, San Pablo se encontraba en la conciencia del yo, con mucho que perfeccionar todavía, y fue derribado del caballo por un rayo de luz que aparentemente lo dejó ciego durante unos días. Al levantarse, ya estaba instalado en los niveles altos de la conciencia cósmica, con los conocimientos de los que disponemos hoy sobre el funcionamiento del universo. Se podría especular acerca de que ese rayo de luz fue una iluminación que tuvo el efecto de incrementar artificial y súbitamente su frecuencia vibratoria, con lo cual apareció su manifestación correspondiente, la conciencia cósmica, sin pasar por el proceso habitual. Además, esto que podría parecer injusto con los conocimientos anteriores ya puede ser entendido porque hoy se sabe que en el cosmos no existen ni la suerte ni la arbitrariedad, sino las correspondencias matemáticamente exactas. Como todo lo demás, este hecho también fue perfecto y necesario, o de otro modo no habría ocurrido. Se sabe también que el futuro posee tanto poder causativo sobre el presente como el pasado, por lo que es posible suponer que la dedicación futura de San Pablo, que el absoluto conocía pero no los humanos, podía haberle hecho correspondiente con ese salto. Además, no es el único caso similar conocido en la historia. Las personas con conciencia cósmica poseen un magnetismo especial, notable y percibido por los demás.
su presencia cambia el campo energético para todos, y su energía de alta vibración es muy contagiosa, más que la gripe. Con la aparición de esta conciencia se extinguen en la persona algunas facultades mentales inferiores, como la sensación del pecado, el miedo a la muerte o los deseos de riqueza, poder, etc. La conciencia cósmica es la primera apertura del reino de Dios interior del que habla el Evangelio. Las personas que acceden a ella experimentan una serie de transformaciones físicas. Los demás suelen decirles que están radiantes. Se produce una gran disminución de las enfermedades físicas y se ralentiza el proceso de envejecimiento. No hay que suponer que por haber entrado en la conciencia cósmica uno ya es infalible. De alguna forma, las personas que se abren a ella por primera vez se vuelven un poco como niños, en el sentido de que abandonaron el terreno conocido de lo anterior y se abren a un nuevo estadio donde muchas cosas hay que aprenderlas de nuevo. Este es el sentido del mandato evangélico de hacerse como niños para poder entrar en el reino. Los seres humanos todavía no han desarrollado la maestría en esta conciencia, a excepción de un pequeño número de individuos aislados a lo largo de la historia. Incluso en este nivel es necesario distinguir la sabiduría de la ignorancia, como ha sabido hacerlo en los niveles anteriores. Lo que ocurre es que en la conciencia cósmica todo va mucho más rápido. De la misma forma que cuando se lanza un cohete al espacio, la mayor cantidad de energía hace falta al principio, pero cuando el cohete adquiere velocidad y sale de la atmósfera, ya se pueden apagar los motores porque hay menos resistencia. Este nivel, como todo en el universo, es un proceso y avanza por caminos de purificaciones sucesivas muy rápidas. Una vez que se alcanza, sigue habiendo lugar para el perfeccionamiento, como lo hay en una personalidad disfuncional que se encuentra en la conciencia del yo. Aunque en la conciencia cósmica se produce una total o casi desaparición del ego, la ausencia del ego también ha de ser perfeccionada. El poder de la conciencia cósmica solo puede ser utilizado cuando se alinea con el propósito del universo y desaparece si se contamina la intención. La elevación moral que caracteriza a este nivel no permite que aparezca como posible o atractiva ninguna otra opción. Esto lo sabía muy bien el místico San Agustín cuando pronunció su famosa frase: ama y haz lo que quieras. Es decir, sitúate en la conciencia cósmica que desde allí nada malo puede hacerse. Otro aspecto importante consiste en saber que nadie accede a este nivel de la conciencia solamente a través de la ortodoxia. La puerta de entrada no es el cumplimiento de unas reglas de comportamiento, por muy estrictas que éstas sean. Por el contrario, hasta que la persona no se eleva por encima de la ortodoxia y las convenciones, no es posible para ella penetrar en ese nivel. Los requisitos de entrada son la paz interior, la intención de servicio,
el coraje para abrirse a una nueva experiencia psíquica interna diferente, es decir, abrirse a la gracia, a la atracción ejercida por las energías de alta vibración sobre las más densas. La apertura del corazón y la humildad para hacerse como niños y reaprender. Los estudiosos de este tema afirman que nunca se ha encontrado un caso de personas que accediesen a este nivel cuando el propósito principal en sus vidas era solo el progreso material. Parece ser que la llave de entrada no se basa en tener unas facultades grandes en la conciencia anterior, la del yo, sino en el uso que se pretende hacer de esas facultades. La intención es el motor que propulsa hacia la entrada en esta conciencia. Ninguna persona que se encuentre en la conciencia del yo puede comprender lo que ocurre en este nivel. De igual manera, alguien que esté aún en la conciencia simple no puede comprender a quién ha alcanzado la del yo. Sin embargo, alguien que ya haya llegado al nivel de conciencia cósmica sí puede entender las dos anteriores y por lo tanto es el único que puede adaptarse a ellas. La sabiduría de la conciencia del yo no sirve para mucho a la persona que ha entrado en la conciencia cósmica. A su vez, lo que parece obvio a esta última a veces puede resultar desconcertante, confrontante y absurdo para los que siguen en la conciencia del yo. Desde la conciencia cósmica se ve la experiencia del ser humano en la Tierra como algo necesario para la evolución de su ser espiritual. Otra característica de este nivel es la búsqueda de períodos de tiempo de silencio y recogimiento. Parece como si las cosas del mundo anterior ya no interesasen o no tanto como antes. Uno se centra más en aquello que supuso la puerta de entrada. Pureza de intención, paz y deseo de servicio. El absoluto proporciona siempre las herramientas interiores y exteriores a aquel que se dispone a ser de servicio con recta intención. El universo nos muestra su ley. Esta confianza se ha podido observar en grandes líderes espirituales a lo largo de la historia que solían comenzar sus proyectos sin apenas recursos, sabiendo que ya aparecerían en el momento oportuno. Otra característica de este nivel es que el matrimonio o la relación de pareja, como se concibe desde la conciencia del yo, deja de tener sentido. Las personas en este nivel no suelen tener pareja, y si la tienen, solo se centran en el crecimiento y la libertad de su pareja. Resulta imposible en este nivel experimentar el deseo de posesión, los celos o la dependencia. El sexo ya no es necesario, aunque es posible como una elección libre que es comprometida, exclusiva, estable y siempre dentro de una fuerte conexión espiritual. Parece, pues, que es posible pensar en la existencia de tres mundos diferentes. Mundo de acción natural. No es fijo ni en su esencia ni en sus propiedades. Mundo de comprensión espiritual. Es fijo en esencia,
pero variable en sus propiedades. Mundo divino o de amor. Es fijo tanto en su esencia como en sus propiedades. Por primera vez en la historia de la humanidad, la ciencia occidental ha comenzado a estudiar con el método científico las características de la conciencia cósmica, cuyo conocimiento hasta ahora había estado reservado a los místicos. También hay que apuntar entre los límites de la conciencia del yo y el comienzo de la conciencia cósmica. Puede haber una especie de zona nebulosa donde la conciencia cósmica arroja más o menos luz hasta que uno se sitúa en ella completamente. La experiencia personal en esa fase nebulosa es como tener un pie en la conciencia del yo y otro en la cósmica, y apoyarse en un pie u otro dependiendo tanto del momento concreto como del asunto en el que se fije la atención. En esos momentos incipientes de la nueva conciencia, ante la aparición de cualquier mínimo estrés, se regresa rápidamente al pie de la conciencia del yo. Es necesario comprender que la mente que se encuentra en la conciencia del yo puede creer en el absoluto, pero no conocerlo. Tal conocimiento está reservado para las mentes establecidas en la conciencia cósmica. Se da un paso desde un absoluto basado en la fe o en las creencias a un absoluto verificado en la creación y experimentado a través de su presencia en la vida diaria. Facilita la entrada en esta conciencia aprender a invertir el flujo de la energía, lo cual permite a la mente mirarse hacia el interior en vez de estar fijada en el exterior. Este ejercicio permitirá a la mente convertirse en un centro de percepción capaz de aprehender la verdad por percepción directa, sin depender de los falibles sentidos. Las verdades relacionadas con el reino de Dios se hallan más allá de las percepciones sensoriales y más allá de las reflexiones de la mente racional. Solo pueden captarse a través de la intuición, es decir, mediante el despertar del saber intuitivo o comprensión pura del alma. Los milagros de la sabiduría que iluminan la mente son superiores a los milagros sobre el dominio de la naturaleza. Si todo el mundo tuviese conciencia cósmica, todos estarían de acuerdo en las cuestiones filosóficas y religiosas fundamentales que hoy se discuten. No obstante, otras preguntas de distinto nivel surgirían, y ahí sí habría debate. Desde la conciencia cósmica se comprende que el absoluto es tanto el sustrato donde todo ocurre como la meta de la evolución. Es tanto trascendente, es decir, está fuera de la creación, como inmanente, está presente en toda su creación. Si no se ve así, puede caer en un panteísmo reduccionista o en un trascendentalismo no real. El panteísmo es el resultado de reducir o colapsar el espíritu en lo creado. Usando el ejemplo de Platón, de la caverna y las sombras, sería como confundir las sombras de la caverna con la luz que las proyecta desde fuera. Por otra parte, el trascendentalismo absentista radical no comprende adecuadamente la presencia del absoluto en la creación.
Desde la conciencia cósmica se ve al absoluto como aquel que no tiene un segundo. Nada existe fuera del absoluto. Isaías dijo que yo soy Dios y no existe nada más. Si existiese algo fuera del absoluto, enseguida lo limitaría, puesto que entonces sería uno afuera de un segundo y no uno sin segundo. En la conciencia cósmica no existen la condena, el pecado, el mal o la muerte. Esto puede ser confrontante para la conciencia del yo, pero resulta claro para la conciencia cósmica. Lo resume adecuadamente una frase de San Pablo: la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Otro aspecto importante a resaltar en la descripción de la conciencia cósmica es el hecho de que cuando aparece siempre trae consigo los correspondientes cambios físicos y mentales de los individuos que la alcanzan. Algunos o todos los siguientes síntomas físicos y mentales acompañan la aparición de esta conciencia: sensación de luminosidad, tanto exterior como interior. La persona percibe el exterior y su propio interior bañados en una luminosidad más intensa. Sensación sobrecogedora de asombro y arrebatamiento. Convicción absoluta de la realidad de la experiencia. Sensación de infinitud y conocimiento no limitado a la construcción mental. Certeza de la propia inmortalidad. Fortalecimiento sustancial del sistema inmune. Iluminación intelectual. Aquietamiento del cuerpo emocional. Sentimiento claro y vívido de un encuentro con la inteligencia suprema de un ser divino y omnisciente, tanto si la experiencia incluye visiones como si no lo hace. Produce una alteración profunda en la personalidad del individuo y en sus canales de observación. En su interior se abre una nueva zona de percepción, donde la conciencia comienza a percibirse a sí misma. Es equivocado pensar que los estados de conciencia alterados que se alcanzan a través del LSD y otras sustancias tienen algo que ver con la experiencia mística genuina. Aunque esta última es inexplicable mediante los conceptos y el lenguaje, se parece a una combinación de gracia, belleza, armonía, grandeza, ruptura, asombro, felicidad y amor. Todos con una intensidad suficiente como para que la mente se paralice ante el impacto del éxtasis. En cambio, las experiencias inducidas a través de sustancias pueden resultar excitantes, pero a menudo son más desorientadoras que inspiradoras, y no se integran en la personalidad. Más bien impulsan al ego hacia percepciones distorsionadas y tienden a crear adicción en vez de transformación. Cuando ocurre la experiencia mística auténtica, se produce un importante efecto en la mente que lleva consigo una transformación de la vida del individuo. Produce una certeza absoluta de la existencia y presencia del absoluto, incluso en las mentes más escépticas. La falsa noción de que la experiencia mística tiene lugar de diferente forma para las personas de diferentes tradiciones, cristianos, budistas, hinduistas, sufíes, judíos, etc.,
ha generado confusión en este asunto y ha limitado históricamente los escritos de los investigadores a una tradición en concreto. Se necesitan más trabajos de investigación en este campo que analicen qué tienen de particular y qué en común las experiencias de místicos de distintas tradiciones. Lo que es seguro es que el cerebro, la mente y el sistema nervioso de todos aquellos que han vivido este proceso se hicieron más resonantes con un tipo de inteligencia más sutil, a la que no responden los cerebros y mentes más comunes. La progresión de la humanidad hacia este tipo de conciencia está tan predestinada en su campo evolutivo como lo estuvo la emergencia de la conciencia del yo sobre la conciencia simple. Según se vaya demostrando que todas las ideas y conceptos religiosos, así como todos los rituales y formas de oración, deben su existencia a un impulso evolutivo que se encuentra dentro del ser humano. La humanidad se hará resonante con cierto estado mental. En esa resonancia se comprenderán las leyes que regulan este proceso espiritual y su observancia se hará tan común como la de las normas de la higiene corporal en la actualidad. El ser humano comprenderá cada vez mejor cómo el mundo espiritual está regido por sus propias leyes, de la misma forma que el mundo de la materia tiene las suyas.